Cuba, el estado número 33 de México. ¿Será esto posible? Bueno, en este video vamos a descubrirlo. Vamos a hacer un análisis sobre esta información y muchos videos que estamos viendo en redes sociales como en YouTube, como Twitter, como incluso TikTok. Estamos viendo que muchos influencers están dando esta noticia de que Cuba ya es oficialmente mexicana. ¿Es esto cierto? ¿De verdad podría pasar? Y si llegase a pasar, ¿qué se necesita realmente para que Cuba se anexe a nuestro territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos como el número 33 de sus estados? Hay varios aspectos que se deben de cubrir. Acompáñame en este video, lo vamos a descubrir juntos. Antes de iniciar, me encantaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas jamás de un nuevo video. Bueno, vamos a darle. ¿Cuba será o no será de México? Como primero de los aspectos que se tendría que tener para que Cuba se anexe a México sería una declaratoria de intenciones de hacerlo. Eso es como primer aspecto. Y todo esto tiene que ver conforme al marco jurídico de ambos países, porque no solamente va a ser de me quiero unir y ya. No, hay que tener un procedimiento entero para que se pueda anexar un estado a otro. Entonces, para empezar, declaración de intención. Cuba tiene que declarar que tiene la intención explícita de convertirse en parte del territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos, como primer paso. Como segundo paso, se debe de llegar a un acuerdo bilateral. Una vez ya dada la declaratoria de que Cuba se quiere unir a México, se tiene que llegar a un acuerdo bilateral, es decir, entre Cuba y México. Y para ello la complejidad se aumenta mucho, pero mucho más. Esto va a requerir pues algunas negociaciones diplomáticas en muchos aspectos, como por ejemplo en lo económico. Para empezar, pues qué moneda se va a manejar, que en este caso obviamente sería la mexicana. No le convendría a México pues ceder en eso. Además de temas culturales, además pues de cómo va a quedar establecido el gobierno en Cuba, cuáles van a ser las funciones que van a tener a cargo los gobiernos de Cuba. Hay muchos aspectos complejos que no terminaríamos de enumerarlos en un solo video. No nos alcanzaría una hora para revisar todo, así es que vamos a darle lo más rápido que se pueda. Como tercer paso, se debería de crear un referéndum, de emitir un referéndum. El referéndum es básicamente preguntarle a la sociedad cubana si están de acuerdo o no para dejar de ser cubanos y ser mexicanos, para que su país sea anexado al gobierno mexicano y por ende pues dejen de ser cubanos, se reconozcan oficialmente como mexicanos y que la bandera y el himno nacional que se ondee y que se cante en Cuba sea el mexicano. Hay muchos aspectos culturales que van a chocar con las personas de Cuba, porque no todos van a estar de acuerdo. Pensemos por un momento que en Cuba la mayor urgencia que tienen mis hermanos cubanos es tener una economía estable, es tener una mejor economía, una apertura al libre mercado, a que puedan importar y exportar sus productos y tener una mejor vida, a que puedan comprar lo que ellos quieran, lo que puedan comprar y a ganar más de lo que están ganando, tener una mejor vida de la que están llevando. Por ese aspecto yo pienso que todos los cubanos, o en su mayoría, van a optar por esta decisión, pero va a haber una parte de su corazón que pues no lo van a aceptar del tanto o de todo, porque obviamente tienen sus raíces y ellos se consideran cubanos, y como todo latinoamericano, todo ser humano, pues está conectado con su tierra de una manera invisible pero muy tangible, y va a haber algunos conflictos ahí, pero en su mayoría yo creo que podría pasar. Como cuarto paso, se iniciarían los procesos para cambiar las constituciones políticas. En el caso de México, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución política de Cuba. Porque para poder anexar a un país en nuestra constitución se tiene que modificar primero el territorio nacional. En la constitución política de los Estados Unidos mexicanos determina cuál es el territorio nacional.
y en él enmarca los 32 estados. Y para poder hacerlo, para poder anexarlo, tendrían que modificar ese apartado para anexar el estado 33. Además de también facultar a ese estado como propio y determinar cuáles van a ser los lineamientos legales que va a tener que seguir ese estado. Es decir, básicamente se va a formar un nuevo estado. Y en Cuba también tendría que suceder lo mismo. Y en Cuba todavía va a ser un poquito más complicado porque recordemos que va a desaparecer el Estado cubano. Si se llegase a hacer la anexión, el Estado de Cuba, es decir, el país de Cuba, va a desaparecer como tal. Será México y será un estado, el Estado de Cuba. O no sé qué nombre le vayan a poner, pero muy probablemente le dejen ese. Va a ser el Estado de Cuba de los Estados Unidos mexicanos. También, pues obviamente dentro de las constituciones se va a tener que cambiar pues varios más aspectos, como por ejemplo la estructura del gobierno de México y de Cuba, así como también modificar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos que radiquen en el nuevo estado que sería el estado de Cuba. Todavía viene algo un poquito más complicado. En este preciso momento pues hablamos de la legislatura, hablamos del poder legislativo en México. Para que esto llegase a suceder, primero, para poder modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, se requiere que el Congreso de la Unión apruebe la reforma que se está solicitando. El Congreso de la Unión entendámoslo como el conjunto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Juntos hacen el Congreso de la Unión y se requiere que al menos 2/3 partes estén presentes del Congreso de la Unión, es decir, de las dos cámaras, para hacer la aprobación. Pero esto no solamente es eso, no es tan simple como ello. Hay un concepto enorme para poder modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para empezar, después de contar con 3/4 partes de los presentes, tiene que hacer la decisión por mayoría absoluta, que quiere decir que sea 50+1. Pero aunado a esto, se tiene que mandar a las legislaturas de los demás estados, de todos los estados de la República, para que se apruebe si están de acuerdo o no. Además, estoy resumiendo muchísimo todo el proceso para hacer un cambio estructural a la Constitución Política de México. Voy a tratar de resumírselo lo más efectivo posible para que se entienda. Primero, para que se pueda reformar la Constitución, va a haber un poder, es decir, el legislativo o el ejecutivo, que va a dar a conocer la reforma que quiere proceder y ponerla sobre la mesa, en términos vanos, ¿no? Es decir, imaginemos que el presidente constitucional de México dice, pues yo ofrezco esta propuesta de reforma al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces él va a ofrecerla. La Cámara de Diputados va a tener que revisarla, va a tener que hacer el análisis, todos van a votar si sí están de acuerdo, si no están de acuerdo, si hay objeciones, si va a haber alguna modificación, y ya cuando la Cámara de Diputados se encuentre contenta con esa propuesta, la va a mandar a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores va a hacer lo mismo, va a empezar a revisarla, van a dar las anotaciones, qué es lo que les gustó, qué no les gustó, si se va a requerir cambiar algo, y en caso de que se tenga que cambiar algo, la Cámara de Senadores la va a volver a regresar a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados la vuelva a revisar, vuelvan a hacer todo el enrollo, la van a volver a mandar con el Senado, y una vez que el Senado y la Cámara de Diputados estén conformes, entonces se va a hacer la votación y de ahí pues van a determinar si va a proceder o no va a proceder la reforma. Si la reforma procede, ya se envían a los demás estados. Los estados también tienen, todas las legislaturas de los estados también tienen que votarla
si están de acuerdo o no con ese cambio constitucional. Entonces es un enrollo enorme que se tiene que proceder para poder cambiar la constitución, y estamos hablando que solamente es la Constitución de México. Todavía en Cuba se va a tener que realizar un proceso similar allá, pero allá para literalmente desaparecer los poderes de la Unión en Cuba para someterse a los poderes de la Unión en México o de México y convertirse en mexicanos. Es un embrollo, así es que vamos a seguir con los siguientes puntos. Punto número 6, tratados internacionales. Aquí se va a tener que determinar la economía, la seguridad, migración, derechos humanos. Se va a tener que determinar muchos aspectos del derecho internacional para llegar a un acuerdo y poder seguir adelante con los siguientes puntos. El siguiente punto, número 7, es todavía aún más complicado porque ya no depende de lo que sería los dos estados que se quieren unir, sino que ya dependería de los demás países del mundo. Ya sería la decisión de los países si aceptan o no, que estaríamos hablando del reconocimiento internacional. Ahí todo se sale del control de estas dos naciones, puesto que va a haber una votación en el conjunto de Naciones Unidas para determinar si están de acuerdo o no con la anexión de Cuba a México. Y ahí, si la mayoría dice que no, pues entonces no lo van a reconocer, y si no hay un reconocimiento internacional sobre esta anexión, entonces no se puede proceder. Ahí se van a dar, pues obviamente, los alegatos, ¿no? Ahí se van a dar las pruebas, todas las intenciones se van a enmarcar de por qué es que se está tratando de que Cuba se anexe a México. ¿Cuáles son los beneficios de esta anexión? Y más importante aún, que la anexión que se está tratando de realizar sea por voluntad propia, es decir, que Cuba sea voluntaria para anexarse a México y que no exista una presión externa, es decir, de México hacia Cuba para anexarse, y todo sea por la vía legal, pacífica y de acuerdos. En conclusión, la anexión es un complejo sistema político para poder realizarse. Consta de muchos pasos, nos estamos pasando muchas cosas por alto. Como les digo, es muy extenso el tema, pero no hay una forma sencilla de hacerlo como solamente un referéndum de que la población diga, ah, sí, estoy de acuerdo y ya se acabó. Como muchos videos en la internet se está informando. No es así, no es tan simple, existe todo un procedimiento para realizarlo, y además tengamos en cuenta que no es tan sencillo, y que para que nosotros pudiéramos ver eso hecho realidad, íbamos a tener que ver todo este embrollo que les estoy comentando en la legislatura de México de cómo se va llevando el procedimiento para realizarse esta dicha anexión. Y además va a haber algunos conflictos también, porque va a haber muchos cubanos que no van a aceptar la idea de rescindir ya de su nación, de su nacionalidad y de sentirse cubanos, puesto que sus raíces pues provienen de Cuba. Ellos fueron inculcados y además recibieron toda la cultura de su país, y de un momento a otro terminaría. Va a haber rebeliones, obviamente, va a haber personas inconformes, y también del lado mexicano va a haber muchos mexicanos que también pues no van a estar de acuerdo con que se anexe a Cuba, con que ahora los cubanos sean mexicanos y gocen de los mismos derechos. Esto es un problema social que va a surgir sí o sí, porque no todas las personas van a pensar que es una buena idea hacerlo. Así que, en conclusión, no te compres la información de que Cuba ya es mexicano, porque no es así. No hay ningún documento oficial, además no ha habido ningún procedimiento oficial y legislativo para enmarcar a Cuba como el estado número 33 de México. ¿Existe la posibilidad? Pues no creo. Yo en lo personal no creo que sea así. ¿Convendría? Sí convendría para ambos.
convendría para México y convendría para Cuba más que para México. Es la realidad. Si Cuba llegase a ser el estado 33 mexicano, Cuba gozaría de una estabilidad económica que jamás en su vida ha visto, ha sentido. Estamos hablando de que entraría al libre comercio, que estaría protegida y cobijada bajo el manto tricolor y esa águila poderosa custodiando que Cuba sea libre por fin. Y además, tener una vida mucho más cómoda para todos mis hermanos cubanos. México ganaría una extensión territorial más, ganaría una posición global en el Océano Pacífico y Atlántico, además de que también generaría más ingresos por el turismo, pero también México tendría que poner algo de su parte, y yo diría que mucho de su parte, porque México va a tener que invertir muchísimo dinero en infraestructura en Cuba, digamos en drenajes, edificios, escuelas, hospitales, centros de mando, policía, muchísimas cosas, es decir, encargarse de todos los aspectos que hacen funcionar a una sociedad entera. Y México lo estaría poniendo de su dinero. Nos costaría al final igual y nos beneficiaría menos que a Cuba, obviamente, pero al final de cuentas nos vendría bien pues llegarle a Cuba, ¿no? A visitar sus playas, a saber que ahora nuestros hermanos cubanos pues les está yendo mucho mejor, y pues esa gratitud, ¿no? De la gente, de nuestros hermanos cubanos hacia con México, pues se incrementaría. Obviamente va a haber sus excepciones, pero bueno, no creo que eso suceda. En lo personal, no pienso que sea así. Cada país pues es libre y soberano, tiene que tomar sus propias decisiones y pues es solamente un rumor, así es que no se compren todo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjame tu like, no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te invito a ver mi demás contenido que te va a aparecer de este lado y te puedes suscribir bien facilito, nada más dándole clic al botoncito que te va a aparecer aquí, un simbolito, una FTS. Ahí le picas y órale, ya estás suscrito al canal. Te veo en el próximo video, te mando un fuerte abrazo y recuerda que aquí vamos a tener siempre algo que comentar, así como tú, así como yo. Te espero en los comentarios, te leo. Adiós.